La puerta de la habitación se cerró a mi espalda. El aire parecía haber entrado en modo silencio. Solo quedaban los pitidos de las máquinas y el zumbido bajo del aire acondicionado. Me quedé de pie, al pie de la cama, intentando que mi respiración fuera casi nula, como si encerrara un pájaro asustado en mi pecho, rogándole que no agitara las alas. Mi padre estaba tan delgado como una hoja de papel doblada. Junto a la almohada había un vaso de agua tibia. La superficie estaba completamente quieta. Sus párpados eran ligeros. Las sombras en el suelo eran pesadas. El sol se escondía tras las nubes. La luz se colaba por la rendija de la cortina, trazando una línea diagonal sobre el suelo. Miré esa franja de luz, recordando, cuando él me llevaba por la línea amarilla del bordillo, decía que caminar sobre la línea amarilla me haría más valiente. Ahora mis pies estaban clavados al suelo, incapaces de dar un paso. Mi madrastra Carmen estaba junto a la cama. Su perfume dominaba el olor a desinfectante. Llevaba un broche de perla en el cuello. Bajo la luz blanca, parecía una gota de hielo que se negaba a derretirse. Sacó una carpeta de su bolso. El roce de los papeles me heló la nuca. Ahora se leerá el testamento, dijo con una voz baja, como si estuviera diciendo un guión que ya había ensayado. Su mirada pasó por encima de mí, como si todo esto no tuviera que ver conmigo. Le pregunté si podíamos esperar a que mi padre mejorara, a que despertara un poco. Ella alzó la mano para que no le interrumpiera. Sacó una copia con el sello del notario. El sello rojo cayó como una piedra en mi pecho. Leyó nombres, fechas, cláusulas. Cada palabra, perfectamente medida. Empecé a notar mi propia respiración más pesada. No era a propósito. Era mi cuerpo el que lo decidía. Mis dedos jugaban con el hilo suelto del puño de la camisa. Lo tiraba y lo soltaba. La palma me sudaba. Cláusula 3. Para asegurar la estabilidad de la herencia familiar. La hija biológica podrá heredar la totalidad de los bienes. Si contrae matrimonio legal con el hijo de la madrastra Diego. No sé si mi cara mostraba la calma que intentaba fingir. Solo recuerdo que mi vista se redujo a un punto, como mirar a través de un vaso de cristal. Todo distorsionado y vacío. Miré instintivamente a mi padre. Tenía los ojos cerrados, los labios secos. Parecía atrapado en una pesadilla pesada. Eso no puede ser lo que él quería. Escuché mi propia voz, más débil y ronca de lo que esperaba. Carmen, guardó el papel. ¿Cerró la carpeta? Puedes no creerlo, pero la ley solo reconoce los documentos. Su mirada no tenía burla, tampoco compasión, solo vacío. Una enfermera nos avisó suavemente que se había acabado el tiempo de visita. Carmen miró los monitores. El paciente necesita descansar. Me aparté hacia la pared. El frío de la pared me entró por los omóplatos. Asentí. Luego, volví a asentir. Las ruedas de la camilla cruzaron el umbral. Con un sonido seco y corto, levanté la vista. Decidí dejar las preguntas en la punta de la lengua, sin dejarlas caer. Me dije, vigila primero la respiración de papá, luego la tuya. En el pasillo las voces estaban bajas, pero seguían siendo voces. Las luces en el techo brillaban con una dureza blanca. Sujeté el vaso de papel. Tomé un sorbo de agua tibia. El agua bajó por la garganta, y el pájaro dentro de mí se calmó unos segundos, para luego volver a agitarse sin control. Puse el móvil en silencio. La pantalla seguía encendida. 2 mensajes del grupo familiar. Alguien preguntaba si ya se había leído el testamento. Otro mandó un emoji de manos alzadas. Puse la pantalla boca abajo sobre mi palma. El calor de mi piel tapó esa luz. La luz de la tarde se volvió más blanca. Los asientos fuera de la habitación estaban casi vacíos. Carmen me llamó al fondo del pasillo.
donde la esquina tenía un dispensador de agua. Los vasos estaban apilados de forma floja y desordenada. Ella no me sirvió agua. Tampoco me miró. Buscaba las palabras, unas que no le hicieran perder la compostura. Sacó del bolso otra copia del testamento. Sin decir nada, me la entregó. El borde del sello rojo tenía unas rebabas. Tal vez por la fotocopiadora. Tienes 48 horas para responder, dijo. Si rechazas, lo trataremos como renuncia a la herencia y pediré al juzgado la gestión de los bienes. Papá aún está en cuidados intensivos, dije, intentando que cada palabra pesara como una piedra. El documento tiene validez por sí mismo, dijo, como si estuviera anunciando ofertas en un banco. Tenemos que avanzar en el trámite. Quise reír, pero no lo hice. Puse el dorso de la mano sobre la barandilla metálica. El frío me devolvió algo de claridad. Le pregunté por qué hacía esto. Ella me miró 2 segundos. Esa mirada no dolía, ni ardía. Solo me escaneaba, como si fuera un trámite más que resolver. Ana, solo estoy protegiendo el orden patrimonial. Dijo mi nombre, cosa que rara vez hacía. Diego es de fiar. Unirlos es beneficioso para ambos. Él no es mi elección. Le respondí. Ella apretó los labios. No contestó esa frase. Eligió otra. Puedes consultar con un abogado, pero te dirá lo mismo. Miró su reloj. Guardó la carpeta. Dijo que por la noche iría al notario a confirmar la digitalización. Antes de girarse, se detuvo medio segundo y su voz se suavizó un poco. Si no quieres que se entere la prensa, mejor decides pronto. La reputación de la familia es importante. Ella se marchó. Sus tacones marcaban cada paso en el pasillo, como si cada pisada fuera un punto final. Me quedé en el sitio, mirando el tablón de anuncios en la pared. Una sonrisa de donación de órganos ocupaba el cartel. El título era amable, pero yo no podía entenderlo. Volví a la habitación. La luz verde sobre la puerta estaba encendida. Una enfermera cerró la puerta con cuidado. Me detuve en la entrada. Metí la copia en el bolso. Cerré la cremallera muy despacio, como si quisiera encerrar también cualquier sonido. Por la noche, las llamadas por megafonía y el timbre del ascensor se oían más claros. Compré una botella de agua tibia en la máquina expendedora del final del pasillo. El plástico crujió en mis manos. Abrí el tapón. Tomé un sorbo. Luego otro. Mi garganta era como un túnel estrecho. ¿Necesitaba que el calor lo abriera? Mi padre emitía un leve sonido nasal al dormir. Su pecho subía y bajaba suavemente al exhalar. Me senté a su lado, acercando más la silla. Las patas rasparon el suelo dejando una marca leve. Recordé cómo revisaba documentos cuando era pequeña. Ponía un punto con lápiz al lado de las notas. Era su forma de recordarse algo. Ahora yo necesitaba un punto. Uno que me dijera que no se toman decisiones de noche. A las 2 de la madrugada, una vibración suave del móvil me despertó. Una llamada perdida. ¿Era Diego? Me dejó un mensaje. Solo decía, ¿hablemos mañana? Me quedé mirando esas palabras mucho rato. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. No respondí. Puse el móvil en silencio. Lo guardé en el bolsillo. El calor de mi pierna calentó la pantalla enseguida. Levanté la vista al reloj. La aguja de los minutos acababa de pasar la marca. La luz del día siguiente parecía un cristal recién limpiado. Fría y nítida. Diego llegó puntual a la sala de espera frente a la habitación. Llevaba un traje gris claro, sin corbata. En la mano tenía un café negro.
La tapa del vaso tenía una marca redonda del primer sorbo. No hablamos dentro. Lo llevé al hueco de la escalera. Había una pequeña ventana. Desde allí se veía el aparcamiento trasero del hospital. Los coches del primer turno empezaban a llegar. Las puertas se abrían y se cerraban. Como una respiración mecánica. He leído el documento, dijo el primero. Voz baja. Se notaba que acababa de beber café. Tenía un punto amargo. Esto no fue idea mía. ¿Solo aparezco ahí? Me incluyeron. Asentí. Dije. Lo sé. Me miró. Tenía una mirada limpia, pero lejana. Carmen cree que es lo más seguro. Siempre hace las cosas así. Me apoyé en la pared. El frío del cemento se filtraba por la espalda. Dije, necesito tiempo. Ella no te va a dar mucho. Giró la tapa del vaso. Luego volvió a girarla. Conoce su ritmo. Nunca frena, cuando cree que hay que avanzar. ¿Y tú? Pregunté. Si no existiera ese documento, ¿qué harías tú? Guardó silencio. Miró al rincón del aparcamiento. Un coche daba marcha atrás. El pitido sonaba intermitente. Regular. Molesto. Yo no me casaría. Dijo al final. Por lo menos, no con un matrimonio planeado así. Asentí. Respiré. Sentí como el aire se quedaba un segundo en el pecho. Luego bajó. Dije. Yo tampoco. Encogió los hombros. Como si soltara un peso. Muy leve. Casi invisible. Yo no soy tu enemigo, Ana. En esto, tampoco soy libre del todo. Nos quedamos callados un rato. De vez en cuando alguien pasaba por las escaleras. Nos miraban de reojo, pero enseguida seguían. Como si fuéramos un cartel que no les interesaba. Carmen lo contará a los familiares. Lo dijo como quien comenta el pronóstico del tiempo. Ellos empezarán a hablar. Les encanta hablar. Lo sé. Dije. Recordé los mensajes del grupo familiar anoche. Parecían insectos insomnes, caminando por la pantalla. ¿Qué quieres tú? Preguntó. Lo miré. Dije. Quiero que mi padre despierte. Y me lo diga él mismo. Quiero saber si esto es lo que él de verdad quería dejarme. No sonrió. No negó. Solo llevó el vaso a los labios. Luego lo bajó. No bebió. Tal vez no tengamos tiempo para eso. Ninguno de los dos habló más. El hueco de la escalera parecía un pozo. El sonido subía, pero enseguida desaparecía. Puse la mano en la barandilla. Necesitaba que el frío del metal me diera algo de claridad. Al mediodía los familiares empezaron a llegar. Las tapas de los tuppers sonaban con pequeños chasquidos. Se sentaban en fila. Luego cambiaban de fila. Escuché que decían mi nombre. Luego lo bajaban. Como si fuera papel roto arrastrado por el viento, Carmen me llamó. Dijo que a las 3 de la tarde había citado al abogado Andrés en el hospital para explicar detalles técnicos. Los familiares podían estar presentes. Lo dijo sin preguntarme, como si anunciara un paso más del proceso. Cuando se dio la vuelta, la tía Rosa se acercó un poco. Me dijo muy bajito. Acéptalo. Cuanto antes lo hagas, antes tendrás paz. Lo dijo como si me ofreciera una medicina. Con la mejor intención del mundo, asentí. No acepté. Tampoco rechacé. Apreté más el vaso de cartón. Le hice una arruga en el borde. Intenté volver a guardar la respiración dentro del cuerpo, pero era como una cometa suelta. Siempre fuera de mi alcance. A las 3 en punto. Encendieron las luces del área de espera. Andrés llegó puntual. Traía ese olor a oficina. Una mezcla
de tinta y polvo de archivador. Saludó con la cabeza a Carmen. Me dio la mano. Su palma estaba seca. Apretó justo lo necesario. Nos sentamos en una sala improvisada. La mesa tenía un hule de plástico, marcado con círculos de tazas calientes. Andrés colocó los papeles sobre la mesa. Abrió su libreta en una página con pestañas marcadas. Dijo que venía por encargo de Carmen, para explicar las cláusulas del testamento. Y también, para informar de las vías legales de defensa. Usó esas palabras. Su tono era totalmente formal. Los parientes se alineaban fuera. Algunos asomaban la cabeza. Alguien tosía. Otros murmuraban. Mira. Mira. Sí que trajo abogado. Andrés habló mucho. Yo solo pude retener algunas palabras. Válido legalmente. Herencia condicionada. Renuncia legal. Plazo. Cada palabra caía como piedrecitas sobre un cristal. Distantes entre sí, pero visibles, pregunté. Si no estoy de acuerdo con estas condiciones, ¿qué opciones tengo? Se detuvo un segundo. Golpeó el papel con la punta del bolígrafo. Puedes presentar objeción, solicitar revisión judicial, pero necesitas pruebas de que el testador no expresó su verdadera voluntad, o que fue coaccionado, o que hubo un error grave. Por ahora, el documento no muestra señales de eso. Dije. ¿Tú también has visto cómo está mi padre? Respondió. La fecha del documento es anterior a su ingreso. Señaló la esquina inferior. Allí estaba el registro de entrada. Y el número del notario. Lo leyó en voz alta. Sonaba como un código. Sin eco en el aire. Carmen no dijo nada. Se quedó sentada, con los dedos entrelazados sobre las rodillas, presionando los pliegues de su falda. Me miraba, como esperando que llenara un casillero. Bajé la vista a mis manos. Los nudillos pálidos, las yemas frías. Las retiré. Las puse sobre las piernas, escondidas bajo la tela. Afuera, alguien estornudó. Otro se rió. No era una risa maliciosa, pero tampoco acogedora. Entendí algo. Esto no era entre Carmen y yo. Era entre yo y una pared entera. Una pared hecha de normas, procedimientos, expectativas sociales y reputación. Ningún ladrillo me atacaba directamente, pero ninguno se apartaba para dejarme pasar. Cuando terminó la reunión, Andrés guardó los documentos. Se puso de pie. Me volvió a dar la mano. Dijo con tono profesional. Si lo deseas, puedo ofrecer una consulta privada. ¿Asentí? Dije gracias. 2 palabras muy suaves, pero dejaron una marca en la boca. Al regresar a la habitación, mi padre respiraba tranquilo. La línea verde en el monitor subía y bajaba, como una serpiente de hierba paciente. Movimiento tras movimiento. Acerqué la silla. Me senté. Empecé a girar el anillo en mis dedos. Era de mi madre. No tenía valor económico, pero era la única cosa antigua que aún llevaba conmigo. En el pasillo, alguien se detuvo frente a la puerta. Luego se fue. Cerré los ojos. Apoyé la cabeza en la pared. El frío de la pared aplanó mis pensamientos. Como si fueran metal. No era peligroso. Solo era frío. Me dije. Todavía tengo tiempo. Necesito estirar estas 48 horas. Hacer que cada minuto pese. Ya entrada la noche, le respondí a Diego. Mañana a las 8. En la cafetería de abajo. Envié el mensaje. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. La luz de la pantalla se derramó, como una taza de agua aún humeante. Apagué la lámpara. Me quedé en la oscuridad.
Dejé que mis ojos se adaptaran. Dejé que el corazón bajara el ritmo. Cada vez más. Hasta que latiera. Como el pitido del aparcamiento en la distancia. Regular. Previsible. En la cafetería del hospital. Al abrir la puerta de cristal. Entró una ráfaga de aire frío. Una servilleta voló al suelo. Me agaché a recogerla. Tenía una mancha de agua. Un círculo borroso. El abogado Andrés ya estaba sentado junto a la ventana. Tenía su maletín negro abierto sobre la mesa. Ordenados dentro. Había carpetas y un código legal grueso. Los cristales de sus gafas reflejaban la luz. No se le veían bien los ojos. Me senté frente a él. Las palmas de mis manos estaban heladas. Abrazaba el vaso de papel con fuerza. El vapor del café subía. Pero no calentaba mis dedos. El documento es legal. Fue lo primero que dijo. Voz estable. Sin altibajos. Como si leyera un manual. Le pregunté. ¿Es posible que las cláusulas del testamento no reflejen la verdadera voluntad de mi padre? Se detuvo un segundo. Dibujó un pequeño círculo con el bolígrafo. Dijo. Para probar eso, se necesita evidencia. Testigos. O una declaración del propio padre. Pero ahora está en coma. Mi voz era tan baja que apenas se oía. Por eso este camino no será fácil. Se subió las gafas. Su mirada salió limpia detrás de los cristales. Pero seguía siendo plana. Sentí una piedra en el pecho. La respiración se me hizo corta. ¿Puedes aceptar las condiciones? O solicitar revisión judicial dentro de 30 días. Dijo. Pero el resultado no tiene por qué ser favorable para ti. Escuché esas dos palabras. No tiene por qué. Y fue como una moneda pesada. Cayendo dentro de mí. Sin hacer ruido. Pero dejando todo frío. Cerró la carpeta. Guardó la pluma. Ese clic suave sonó como un punto final. Entendí que no era un punto mío. Ni de mi padre. Era uno que el sistema había puesto por mí. En la cafetería. Algunos familiares de pacientes hablaban en voz baja. Alguien soltó una risa. Rápida. Contenida. Esas voces eran como oleaje. Golpeaban mis oídos. Luego se retiraban. Miré el maletín negro sobre la mesa. Parecía una piedra fría. Plantada entre él y yo. Una piedra que separaba cualquier esperanza. Al día siguiente, fui al juzgado. El aire en la sala de atención civil estaba cargado. Las sillas de espera estaban alineadas en fila. Cada una ocupada por alguien con cara de cansancio. Todos con carpetas o sobres de plástico en las manos. Las rodillas casi tocándose. El aire olía a sudor. A tinta. Y al papel recién salido de impresora. Me dieron un número. El 116. Miré la pantalla electrónica en la pared. Estaba en el número 82. Ese número se movía como un insecto lento, parando entre cada paso. Me senté. El corazón me latía fuerte por los nervios. La respiración era corta. El borde de la carpeta me presionaba la palma. Sonó la megafonía. Una voz femenina. Fría. Leyó el número y el puesto. Como un robot, leyendo un texto. Por fin me tocó. Me acerqué a la ventanilla. Había un cristal. Detrás una empleada. Su voz salía por un pequeño agujero redondo. Con eco. Le entregué el formulario y la copia del testamento. Lo miró un segundo. Lo dejó a un lado. Su tono era plano. La documentación está incompleta. Debe traer una declaración complementaria de herencia condicionada y una carta de verificación del notario. Pero yo no sabía que hacía falta todo eso. Intenté hablar sin que me temblara la voz. Así es el procedimiento.
Levantó la mirada. Fría como el cristal. Vuelva el lunes. El lunes mi padre puede que... No terminé la frase. ¿Algo se me atascó en la garganta? Siguiente. Su voz me tapó. Pulsó un botón. El número en pantalla cambió al 117. Solo pude recoger los papeles. Me quedé de pie unos segundos. El cristal reflejaba mi rostro. Pálido. Y detrás, la fila de gente esperando. Hablaban bajo. Impacientes. Me querían fuera. Salí. Mis pasos resonaban en el suelo de mármol del vestíbulo. Cada paso era solitario. Vacío. Fuera del edificio. El viento me desordenó el pelo. Levanté la vista. Las nubes eran blancas. Bajas. Sin salida. Esa noche, Carmen organizó una reunión familiar en casa. Dijo que era para hablar del estado de salud de mi padre. Pero el ambiente se sentía más como un juicio. Uno, sin necesidad de veredicto. La lámpara del comedor brillaba con demasiada fuerza. El mantel era color crema, cubierto de platos. Los cubiertos se chocaban entre sí, haciendo un sonido fino. Los familiares estaban sentados a ambos lados de la mesa larga. Todos hablaban en voz baja. De vez en cuando alguien me miraba. Esas miradas eran como agujas. No me tocaban, pero me erizaban la piel. Cogí un trozo pequeño de pan. Lo puse en el plato, pero no tenía hambre. Cada bocado bajaba por la garganta como si se atascara. La tía Rosa fue la primera en hablar. Dijo: Ana, ¿para qué insistir? Carmen lo hace por tu bien. Así se protege la herencia. Alguien más lo apoyó. Dijeron: tú sola no podrás. Al final será para extraños. Mejor dejarte llevar. Sus palabras eran ráfagas de viento. Hacían temblar la llama de las velas. Yo estaba en medio, como una muestra bajo el microscopio. Carmen no hablaba. Solo sonreía de vez en cuando. Levantaba la copa. La volvía a dejar en silencio. Su silencio pesaba más que cualquier frase. Diego cortaba el filete sin levantar la vista. No dijo nada por mí. Era como una piedra silenciosa. Aislada. De pronto me sentí invisible, como si mis palabras no tuvieran peso, ni dejaran huella. Afuera el viento era leve, pero alcanzaba a hacer vibrar las ventanas. Ese sonido me recordaba que había un mundo más grande allá afuera, pero yo estaba atrapada frente a esa mesa. Bajé la cabeza, miré la sombra dentro del plato. Era el reflejo de la lámpara, una luz dura, hiriente. Apreté los dedos sobre mis rodillas, y luego los solté. La respiración se volvió corta. Al terminar la reunión, Carmen puso la mano en mi hombro. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. Me dijo en voz baja: mejor que decidas pronto. El tiempo no espera. Asentí. No dije nada. Escuché los pasos de los familiares alejándose. La luz del comedor seguía siendo intensa. El mantel tenía manchas de grasa y vino. Parecían huellas que no se podían borrar. Por la mañana, el viento cruzaba los pasillos del hospital. Traía un olor húmedo. Me quedé mucho rato frente a la máquina de café, pero no encontraba el botón de encendido. La respiración me subía y bajaba, como si una mano invisible me apretara el cuello. Apreté el vaso desechable hasta deformarlo. El plástico crujió, como un hilo roto en la noche. Me repetí que tenía que calmarme, pero las palmas sudaban. El dorso de la mano estaba helado. La yema de los dedos entumecida, como si no fueran mías. Al volver a la habitación, miré el pecho de mi padre. Subía y bajaba muy lento. La línea verde del monitor era como un río paciente.
pero su cauce se estaba quedando seco. Acerqué el oído a su respiración. Era tan suave como papel rozando papel. Recordé cuando me enseñaba a andar en bici. Ponía su mano en mi espalda. Ese calor seguro ya no estaba. Ahora solo buscaba un punto donde apoyar el alma. Abrí mi libreta. En una página en blanco escribí unas palabras: respiración, temblor, mareo, zumbido. Al lado dibujé un cuadro, como un pequeño marcador de ruta. Doblé la esquina de la hoja. Luego la desdoblé. La fibra del papel quedó marcada. Una línea forzada, como una frontera nueva. La luz del pasillo era azulada. Pasó una camilla. Las ruedas golpeaban las baldosas, dejando un ritmo seco. Me levanté a por agua. El chorro golpeó el fondo del vaso. Saltaron unas gotas. Una cayó en el cristal de mi reloj. La sequé. Luego la limpié otra vez con la manga. Sin saber por qué, una y otra vez. Me quedé de pie junto a la ventana. Vi una ambulancia dar marcha atrás. El pitido no paraba. Como un pájaro que no se cansa. Mi corazón empezó a ir al ritmo de ese sonido. Puse la mano en el pecho. Sentí cómo los latidos a veces se juntaban con el pitido, y otras veces no. Ese desfase me dio vértigo. El móvil se encendió. El grupo familiar estaba otra vez escribiendo. Alguien dijo: Ana, no seas tan terca. ¿Alguien más mandó un enlace de supuesta explicación legal? No lo abrí. Solo miré las burbujas aparecer sin parar. Como agua hirviendo al borde de una olla. Puse el móvil boca abajo sobre la mesa. La luz quedó atrapada, pero aún se colaba un poco. Por los bordes. Por la tarde. La luz del sol entraba inclinada por la rendija de la cortina. Las motas de polvo flotaban como una nevada silenciosa. Llevaba tanto rato sentada, que la parte baja de la espalda empezaba a doler. ECHE con acento agudo los hombros hacia atrás. Intentando abrir un poco el pecho. El aire entraba lento y salía como un arroyo dividido por piedras. Me repetí: en 5 minutos salgo al pasillo a caminar. En 5 minutos bebo agua tibia. En 5 minutos le escribo a Andrés. Esos 5 minutos eran puentes de madera improvisados. Me llevaban de un terreno inestable a otro. Toqué la frente de mi padre. Su piel estaba seca. En la línea del cabello, algunos pelos blancos se levantaban. Los alisé con agua, pero volvieron a erguirse, como si insistieran en enviar una señal. Miré mi rostro reflejado en el vidrio del armario. Las ojeras eran marcadas, los labios demasiado pálidos. Recordé que apenas dormí anoche. Los párpados pesaban, pero no me atrevía a cerrarlos por mucho tiempo. Cada vez que los cerraba, veía ese sello rojo cayendo una y otra vez, golpeando el mismo punto en mi mente. Arrastré la silla de nuevo junto a la cama. Las patas rozaban el suelo con un sonido bajo. Me senté. Volví a girar el anillo pequeño media vuelta. Otra media vuelta. Los dedos recuperaban algo de calor. Me dije: estas molestias son señales. No son conclusiones. Me están pidiendo que avance. No que me rinda. Por la tarde sonó el aviso por megafonía, recordando a los familiares que tocaba cambio de visita. Crucé miradas con los del otro lado de la cortina. Nos saludamos, con una inclinación leve, como si empujáramos suavemente 2 partículas de polvo entre nosotros. De repente entendí que no podía seguir siendo pasiva como los días anteriores. Necesitaba recuperar el ritmo. Aunque fuera un paso mínimo, pero uno hacia adelante. Después de cenar, salí a tomar aire frente al hospital, el viento parecía salir de un sótano. Tenía un toque húmedo y frío. Me quedé junto al cartel de zona sin humo. Subí la bufanda hasta la nariz.
El móvil no dejaba de vibrar. Grupo de familia. Grupo de excompañeros. Vecinos del barrio viejo. Incluso un grupo de antiguos alumnos, que ya no hablaban. ¿Todos brillaban? Alguien compartió un vídeo grabado con móvil. La imagen era borrosa. Mostraba la sala de visitas de ayer. Grabado entreabriendo la puerta, se me veía tomando el documento y luego dejándolo. El sello rojo era muy visible en la imagen. Los comentarios se copiaban de grupo en grupo. ¿Está fingiendo? ¿Esa condición es un regalo? Si no se casa es por codicia. Quiere el dinero pero no quiere dar nada a cambio. Me quedé mirando esa frase. Quiere el dinero, pero no quiere dar nada a cambio. Empecé a sudar de nuevo por la palma. Froté el pulgar contra el borde del teléfono. La pantalla brillaba más, como un espejo que me hacía más pequeña. Alguien compartió un texto largo, sin firma. Citaba leyes y hablaba de una supuesta tradición familiar. Concluía que la herencia con condición era lógica y necesaria. Añadía una imagen de un escudo familiar antiguo. Toda duda era tachada como capricho ignorante. Deslicé hasta los comentarios. Vi apellidos conocidos dando like. Gente que se sentaba a mi mesa de niña. Ahora me veía como algo que había que corregir. Subí de nuevo a planta. En el pasillo, algunas personas conversaban. No eran voces fuertes, pero cada término era nítido. La capacidad de gestión de la madrastra, la emocionalidad de la hija, la seguridad de los bienes familiares. Pasé junto a ellos y sentí una pausa breve, como si el viento golpeara un cristal. Y enseguida se desviara. Le escribí a Andrés. Le dije que circulaban rumores falsos. Y pregunté si hacía falta una declaración urgente. Respondió rápido. No recomiendo responder. Eso solo le dará más visibilidad. Mejor guardar pruebas, hacer capturas, anotar la hora, por si hace falta en el proceso. Me quedé mirando esa frase. No recomiendo responder. Una respiración se me quedó atrapada en el pecho. No se soltaba. Sabía que su consejo era profesional, pero mi cuerpo no aceptaba el silencio. Necesitaba una salida, aunque fuera solo para dejar los hechos claros. Llamé a Diego. Sonó 4 veces. Contestó. Se escuchaba el viento. Estaba en la calle. Le pregunté. ¿Has visto lo que circula en redes? Dijo que sí. Hizo una pausa. Dijo. No respondas. Hay que dejarlo pasar. Le dije. Eso no va a pasar. Se seguirá reenviando. Lo usarán como prueba. Él no dijo nada. Solo dejó escapar un suspiro. Muy leve. Entre el viento. Guardé todos los vídeos y textos. Los subí a la nube. Copié a mano las frases más duras. El trazo hizo que dolieran un poco menos. La tinta las fijó. Ya no saltaban por todos lados. Al lado escribí 2 palabras. Espera. Contraprueba. Eran 2 piedras que me ponía yo misma. Para no caer. Ya entrada la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. Tu padre solo quería protegerte. No usarte como moneda. Iba acompañado de una ubicación, la dirección de la casa antigua, la hora de envío, 12:01 de la madrugada. Como un clavo que brilla en la oscuridad, amplié el mapa. En una esquina del callejón trasero aparecía un punto rojo. Me enderecé. El frío dentro de mí retrocedió un poco. Puede ser una pista. Puede ser un engaño. Pero al menos apunta hacia un camino que yo elijo. Me serví un vaso de agua tibia. Lo bebí. Sentí como caía en el estómago. Hizo un sonido casi imperceptible. En la libreta, escribí.
Mañana por la mañana. La casa antigua. A la mañana siguiente, el clima cambió de repente. Las nubes estaban tan bajas que parecían tocar el techo. El pequeño auditorio del hospital fue prestado temporalmente para una reunión con los familiares. Fue una propuesta de Carmen. Dijo que hacía falta explicar los pasos siguientes. Evitar malentendidos innecesarios. Las luces del auditorio eran frías. Junto a la mesa de sonido había 2 micrófonos. Los escalones estaban cubiertos por una alfombra roja un poco gastada. Algunas esquinas se levantaban. Yo me senté en la tercera fila junto al pasillo. Apoyé la espalda en el respaldo. Mantuve la columna recta. Esa era mi primera línea de defensa. Carmen llevaba un traje oscuro. Colocó los documentos ordenados sobre el atril. Sus dedos tocaban suavemente los bordes de los papeles, como si quisiera calmar su ánimo. El abogado Andrés estaba sentado al lado del escenario. Su ordenador estaba conectado al proyector. En pantalla aparecía la información clave del testamento. Algunos datos personales estaban cubiertos. El número del sello rojo se veía con claridad. Los susurros del público eran como olas. Subían y bajaban sin parar. Algunas palabras asomaban por la cresta. Luego eran tragadas por el mar. Razonable. Estable. Tradición. Decoro. Esas palabras chocaban entre sí, empujando las preguntas verdaderas hacia los rincones. Cuando Carmen comenzó a hablar, su voz era firme. Dijo: «Este documento garantiza el orden familiar y la seguridad del patrimonio». Dijo: «Entiendo que para Ana esto es difícil, pero espero que pueda anteponer el interés colectivo». Cuando dijo interés colectivo, me miró de reojo. Esa mirada fue como un sello silencioso, presionando sobre mi frente. Levanté la mano. Debí intervenir. El micrófono llegó a mí en un instante, como una moneda que cae. Me levanté. Decidí limitarme a los hechos. Dije: «Este documento fue una sorpresa para mí. Aún estoy esperando que mi padre despierte para confirmar si fue realmente su voluntad». Dije: «Si hablamos de orden, también tenemos que hablar de límites. Estoy dispuesta a participar en un esquema de gestión compartida, pero no acepto que el matrimonio sea una condición». Alguien soltó una risa impaciente, como cuchillo golpeando porcelana. Otro tosió, interrumpiendo mis frases. ¿El abogado carraspeó? Dijo: «En efecto, una herencia con condición puede ser discutible, pero este documento cumple todos los requisitos formales». Cada palabra suya era como una piedra, colocada cuidadosamente en el cauce del río, obligándome a bordear. Dije: «Necesito tiempo y acceso a la documentación. Quiero revisar el material completo del día de la firma, incluyendo grabaciones del notario, lista de testigos, registro de entrada, movimiento de vehículos oficiales y registro de llamadas». Enumeré todo como si lanzara anzuelos, uno tras otro, intentando alcanzar la otra orilla. El auditorio se quedó en silencio por un momento. Las miradas iban de Carmen a mí. Carmen sonreía menos. Dijo: «Eso forma parte de la privacidad. Evaluaremos si es procedente compartirlo». Al decir evaluación procedente, señaló discretamente a Andrés, como si pasara un objeto caliente a otra mano. Asentí. Dije: «Ya tengo lista mi solicitud formal». Levanté la copia que había preparado. El papel brillaba ligeramente bajo la luz, los bordes doblados por mis dedos. La entregué a una voluntaria que estaba en la última fila. Le pedí que la hiciera llegar al abogado y al secretario. La voluntaria llevaba su credencial colgada de un cordón rojo. Brillaba bajo el foco. Ella la recibió y asintió con seriedad. En ese instante,
Se abrió la puerta lateral del auditorio. Diego llegó con 2 minutos de retraso. No subió al escenario. Se sentó directamente en la primera fila. Junto al pasillo. Me miró. Y se detuvo medio segundo, como comprobando que yo seguía allí. Carmen volvió a hablar. Su tono era más seco. Dijo: he recibido una consulta del juzgado sobre la administración de la herencia. Pienso proponer una custodia anticipada para evitar riesgos en la gestión del patrimonio. Esa frase fue un martillazo. Rompió el puente que aún no habíamos terminado de construir. Tomé el micrófono. Dije: la custodia puede ser, pero no tiene nada que ver con el matrimonio. Estoy dispuesta a firmar un acuerdo de cogestión. Acepto auditorías mensuales. Acepto que cada movimiento de activos sea transparente y conciliado, pero no acepto que mi vida privada sea parte del reparto. Alguien en la última fila aplaudió. Muy breve. 2 o 3 veces. Luego, se detuvo. Tal vez fue un impulso que él mismo contuvo de inmediato. Sentí que mi respiración se había estabilizado. El respaldo de la silla me sostenía. Ya no necesitaba apoyarme hacia atrás. Entonces, un familiar mayor se levantó, apoyó ambas manos en el respaldo de su silla. Su voz era áspera. Dijo: en esta familia nunca hubo una chica que enfrentara así a sus mayores. Apenas terminó de hablar, los murmullos volvieron, como algas revueltas bajo el agua. Yo no lo miré. Solo entregué la segunda copia de la solicitud al secretario. En ella detallé: resumen público de la reunión, registro audiovisual, lista de asistentes y canales de consulta posteriores. Dije: esto protege a todos. No es un ataque personal. La cara de Carmen estaba más pálida. Apretaba el borde del atril. Sus dedos mostraban una tonalidad azulada. Dijo: has sacado los asuntos de la mesa familiar. Los has expuesto en público. ¿Sabes lo que eso significa? Dije: sí lo sé. Y por eso mismo, tenía que hacerlo. Andrés se levantó. Intentó redirigir la conversación a un terreno institucional. Dijo: podemos crear un grupo de trabajo con representantes de las 3 partes para revisar y autenticar los documentos. Miró hacia mí, luego a Carmen. Su mirada era como una tabla improvisada. ¿Un puente entre 2 orillas? Asentí. Dije: de acuerdo, pero necesito un calendario, una lista clara, firmas de entrega y una cadena rastreable. Fui diciendo cada punto, tragándome la arena en la garganta, dejando que cada palabra cayera bien colocada. De pronto hubo movimiento en la sala. Alguien en el fondo levantó el móvil y empezó a grabar. Otro envió la imagen a un grupo. Los mensajes comenzaron a llegar como una cascada, una tras otra. Exponer la vergüenza. Malcriada. Cree que lo sabe todo. Miré la pantalla solo un segundo. Luego la apagué. Ese no era el terreno donde debía gastar mi energía. Volví a enfocar la vista. En el atril. En el proyector. En el sonido que hacía la pluma del secretario al escribir. Tras varias rondas de intercambio, Carmen anunció que la reunión se daba por concluida. Dijo que daría una respuesta preliminar en el plazo de una semana. Al decir una semana, me miró directamente, como si me diera un pase temporal, pero en el reverso de ese pase había una advertencia de cancelación inmediata. La gente empezó a levantarse. El sonido de las sillas rozando la alfombra se multiplicaba. Pasé por el pasillo y escuché algunos murmullos. Esa es la hija. Parece muy terca. Cree que va a ganar. No me detuve. Solo apreté más la bufanda.
y afirmé el paso. Fuera del auditorio, el aire era más frío. Me quedé en una zona de sombra. Vi a Diego salir por la puerta lateral. No se fue enseguida. Se detuvo. Metió las manos en los bolsillos. Me miró. Le hice un gesto con la cabeza. Él dijo: «Esta noche, ¿puedo llevarte a un sitio?». Le pregunté: «¿A dónde?». Hizo una pausa. Dijo: «La casa antigua. El callejón de atrás». Sentí un cosquilleo en el pecho, como si me tocaran con la punta de un dedo. El punto rojo del mensaje anónimo volvía a brillar. Le dije: «Vale». Él asintió. No añadió nada. Acordamos la hora. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos en las escaleras de piedra sonaban firmes. Metí la mano en el bolsillo. Comprobé que el anillo pequeño seguía allí. Luego verifiqué que tenía el cuaderno y las copias de las 2 solicitudes. Inspiré profundamente. El aire entró en mis pulmones y salió lentamente. Vi el vapor blanco de mi aliento quedarse flotando un segundo y luego deshacerse. Me dije: el conflicto ya se ha concentrado en un solo punto. Ahora hacen falta pruebas. ¿Hace falta el lugar? Hay que convertir ese punto rojo de la noche en una coordenada visible también de día. Esa noche volví al apartamento. El cuaderno seguía abierto sobre la mesa, lleno de apuntes del día. Cada línea escrita parecía una brizna de hierba torcida por el viento. Pero seguía en pie. Me quedé mirando la frase: «Necesitamos cadena de pruebas». El móvil vibró. Una notificación del correo. Era de Andrés. El asunto solo decía: «Archivo antiguo». Abrí el mensaje. Llevaba adjunta una copia escaneada. La resolución era baja, pero se veían con claridad las marcas en el pie de página. Los números de la fecha estaban sombreados, como si hubieran sido modificados. Al lado, una anotación en lápiz. Decía: «Volver a grabar tras confirmación». Amplié la imagen. Mi dedo se quedó quieto sobre la pantalla. Empecé a respirar más rápido. Sentí una chispa vieja encenderse en el pecho. 10 minutos después sonó el teléfono. La voz de Andrés era más grave que de costumbre. Dijo que revisando los archivos, descubrió que existían 2 versiones del testamento. Una en el notario, otra en el sistema de respaldo del juzgado. Dijo: «Hay modificaciones que merecen ser cuestionadas». Le pregunté: «¿Qué vas a hacer?». El bolígrafo rodaba por la mesa, haciendo un clic suave. Dijo: «Puedo actuar como perito, cuestionar el documento, pero tú decides si quieres iniciar el proceso formal». Dije: «Por supuesto». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Con un toque de frialdad, él se quedó en silencio un instante. Luego dijo: «Prepárate para una resistencia más fuerte. Yo te apoyaré dentro de lo que permita el procedimiento». Colgué. Me quedé sentada frente a la mesa. Imprimí el documento escaneado. El papel salió poco a poco de la impresora. Las marcas de corrección parecían heridas leves. Pero heridas al fin y al cabo. Pruebas de que esto nunca fue tan sólido como parecía. Guardé la impresión en una funda transparente. La puse debajo del viejo libro de cuentas de papá. El pájaro del pecho por fin plegó las alas y se quedó quieto en su jaula de huesos. A la mañana siguiente fui sola a la casa antigua. Estaba en un barrio viejo de la ciudad. La verja de hierro tenía la pintura desconchada, la cerradura cubierta de óxido. Empujé la puerta. La bisagra chirrió con fuerza, como una garganta que no hablaba hace tiempo. Dentro había polvo por todas partes. La luz entraba en haces desde las persianas rotas, dibujando líneas en el aire.
Entré al despacho. El escritorio de mi padre seguía igual que cuando vivía. En una esquina. Un libro de cuentas. El lomo desgastado. Al abrirlo, las hojas olían a humedad. Entre las páginas, encontré una bolsa de plástico. Dentro había una grabadora pequeña. El plástico amarillento. Los botones arañados. Pulsé play. Después de un ruido de fondo, escuché la voz de mi padre. Quiero dejar toda la herencia a Ana. ¿Ella sabe cómo protegerla? Es mi decisión. Nadie puede cambiarla por mí. La voz era entrecortada, pero nítida. Mis dedos se quedaron congelados sobre la grabadora. Dejé de respirar por un segundo. Luego el aire me golpeó de nuevo. Sentí un calor súbito en los ojos. Las lágrimas llegaron, pero las contuve. Respiré hondo. Guardé el audio en el ordenador. Luego lo copié en 3 discos duros externos. También lo subí a la nube. Me dije a mí misma: este es mi escudo. Esa noche volví al hospital. Escondí la grabadora en el compartimento más profundo del bolso. Verifiqué varias veces que seguía ahí. La palma de mi mano estaba empapada. Pero dentro de mí, una piedra al fin se había asentado. Le mandé un mensaje a Andrés. Le dije que encontré una grabación de mi padre. Él contestó: guárdala bien. Que no se filtre. Me quedé mirando esa frase. Asentí. La repetí en silencio. La tercera noche. Diego me buscó. Dijo que quería hablar. Nos vimos en el banco del callejón, detrás del hospital. El viento hacía susurrar las hojas. La luz de la farola parpadeaba con cada ráfaga. Se sentó. Las manos en los bolsillos. Tardó en hablar. Dijo: me enteré de que encontraste la grabación. Sentí un latigazo en el pecho. Instintivamente acerqué el bolso a mi costado. Lo miré sin decir nada. No voy a quitártela, dijo en voz baja. Su mirada era más densa que nunca. Al contrario, quiero ayudarte. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Si siempre has estado del lado de tu madre. Esbozó una sonrisa amarga. Abrió la mano sobre la rodilla. Porque ella me ha manejado desde que soy niño. Me acostumbré a callar, a obedecer. Pero esta vez, al verte levantar la voz, me di cuenta de que yo también estoy siendo controlado. No respondí de inmediato. Mi respiración iba y venía como la marea. Lo miré de perfil. Su expresión no parecía fingida. Parecía liberación. Si hace falta. Estoy dispuesto a testificar. Hizo una pausa. Levantó los ojos hacia mí. Para confirmar que alguien manipuló el testamento de mi padre. El viento de la noche me recorrió la espalda. Sentí frío, pero también una tibieza que se colaba despacio. Lo miré. Le dije: ¿estás seguro? Esto significará romper completamente con tu madre. Asintió, muy despacio, pero con firmeza. Es la única forma de ser libre de verdad. Escuché mi propio suspiro. Largo. Como si al fin pudiera soltar el peso del pecho. Le dije en voz baja: gracias. En ese instante, supe que ya no estaba sola. A mi lado, había otros ojos. Otra voz. Alguien que podía hablar por mí en el juicio. El día del juicio. El cielo estaba cubierto. Una neblina baja tapaba todo sobre el edificio del tribunal. La gente se acumulaba en la escalinata. Las cámaras encendían sus luces una tras otra. Los focos me hacían entrecerrar los ojos. Me escocían. Me paré en la entrada. Sujetaba la carpeta con los documentos. Los dedos me temblaban por los nervios.
El abogado Andrés caminaba a mi lado. Su voz era baja pero firme. Dijo: mientras la grabación sea íntegra y la marca de tiempo válida, será difícil que la otra parte la desacredite. Entramos en la sala del juicio. El techo alto reflejaba una luz blanca y fría. En el aire flotaba el olor a papel y tinta. Las bancas del público estaban llenas. Había familiares, prensa y desconocidos. Hablaban en voz baja. Cada frase era como una ola, golpeando mis oídos y alejándose. Carmen estaba al frente. Vestía chaqueta oscura. Parecía tranquila, pero sus dedos apretaban un pañuelo. Me miró un instante. Luego apartó la vista. Diego estaba sentado junto al estrado de los testigos. Su mirada era más serena que nunca. Asintió ligeramente, como dándome una respuesta silenciosa. Mientras el juez leía el procedimiento, yo podía oír mis latidos. Cada golpe retumbaba dentro del pecho. Respiré profundo. Giré el anillo en la palma. Una vez. Otra vez. Poco a poco los dedos entraron en calor. La grabación empezó a sonar. La voz de mi padre resonó en la sala. Quiero dejar toda la herencia a Ana. Ella sabe cómo protegerla. Es mi decisión. Su voz no era fuerte, pero tenía una firmeza incuestionable. La sala entera se quedó en silencio. Vi a algunos familiares intercambiar miradas. Alguien tosió, como si arrugara una hoja de papel. El rostro de Carmen se volvió más pálido. Intentaba mantener la compostura, pero la tensión en sus cejas la traicionaba. Llegó el turno de Diego. Se levantó. Habló despacio, pero claro. Dijo que vio a su madre pedir la modificación del testamento. Dijo que ella ocultó intencionalmente la voluntad original de mi padre. Cuando terminó, parecía que el aire se había cortado. Hubo murmullos. Los periodistas levantaron sus cámaras. Los clics de los obturadores sonaban sin pausa. El juez cerró la carpeta. Declaró que el testamento tenía fallos graves. Dictó que la herencia debía ser mía. Y ordenó anular de inmediato cualquier condición impuesta. En ese instante, el zumbido en mis oídos desapareció. Una brisa cálida me atravesó el pecho. El rostro de Carmen quedó rígido. El pañuelo se le cayó de la mano. Nadie lo recogió. Los flashes de las cámaras estallaron al mismo tiempo, como una tormenta repentina. Pero esta vez, yo no me encogí, me mantuve firme bajo las luces, respirando con calma, la espalda recta. Unas semanas después, acepté una invitación de la universidad. Di una charla en el auditorio. Las luces eran suaves. En la pantalla se proyectó una foto antigua de mi padre. Sonreía con fuerza. Tenía un libro en las manos. Era la imagen que mejor recordaba de él. La sala estaba llena de estudiantes y profesores. Todos me miraban en silencio. Sujetaba el micrófono. Mi voz temblaba un poco, pero hice todo lo posible para que cada palabra sonara clara. H-A-B-L-E con acento agudo de la intención de mi padre. De su deseo de proteger a la familia, pero no a costa de sacrificarme. H-A-B-L-E con acento agudo de lo fría que puede ser la burocracia. Las ventanillas, las evasivas, y también de quienes deciden hablar y usar su voz para decir la verdad. En la pantalla pasó otro retrato de mi padre. Mi garganta se cerró por un momento. Tuve que hacer una pausa, respirar hondo y seguir. Dije: los registros importan. Las pruebas son necesarias. Pero más importante aún, es aprender a defender nuestra propia voz. El auditorio estalló en aplausos. No eran ruidosos, pero sí firmes y constantes. Como una marea que me sostenía, bajé la cabeza.
Sonreí. Las lágrimas se me acumularon, pero no las dejé salir. Al terminar la charla, un estudiante se acercó, me dijo en voz baja: «Gracias». Yo viví algo parecido, pero nunca me atreví a contarlo. Al oírla, sentí calor en la palma de la mano. Asentí. Le dije: «Tu voz también será escuchada». Una mañana de primavera, volví a la casa antigua. Empujé la puerta de hierro que aún chirriaba. En el patio habían brotado hojas nuevas. El aire olía a tierra mojada. En el despacho, empecé a ordenar los libros que mi padre dejó. Los limpié uno por uno y los coloqué de nuevo en la estantería. La luz del sol entraba por la ventana. Se posaba sobre las páginas, dibujando un brillo suave. Mi respiración se hizo lenta y tranquila. Ya no había un pájaro agitado en el pecho, solo un vaivén sereno. Preparé una taza de té caliente. Me senté frente al escritorio. Abrí el cuaderno y comencé a escribir lo vivido durante este año. Las líneas iban cayendo una a una. La tinta se absorbía en el papel, con un leve sonido de roce, como un susurro de reconciliación con el pasado. Al llegar el mediodía, abrí la ventana. El viento entró, trayendo consigo los ruidos del barrio, niños corriendo a lo lejos, risas agudas, mezcladas con el pregón de un vendedor de fruta. La vida volvía a su ritmo habitual. Levanté la vista. El sol se posaba sobre los escalones del patio. Era una luz cálida y limpia. Solté el aire con suavidad, como si hubiera terminado un ritual. El marco de fotos de mi padre descansaba en silencio sobre el escritorio. Pasé los dedos por el vidrio frío y en voz baja me dije: «Lo cuidaré. Seguiré adelante,